Damos la bienvenida, agradecemos su visita a la profesora María Núñez Camelino, es docente de la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades y también de Turismo en la Facultad de Artes. El día de ayer celebramos el Día del Historiador. Bienvenida, profesora, gracias por su visita. Gracias por aceptar nuestra presencia hoy acá y bueno, buenos días para todos. Bueno, cuéntenos cómo surge esta idea del Día del Historiador que celebramos en la jornada de ayer. Sí, bueno, el Día del Historiador es una fecha reciente, una conmemoración reciente que surge a partir de, en realidad, la sanción de una ley que se presenta aproximadamente hace unos 15 años, se sancionó en el 2002, y que toma como fecha para el Día del Historiador el encargo que hace el primer triunvirato en 1812 al deán Funes de escribir una historia sobre los primeros eventos que estuvieron relacionados en ese momento con el proceso de la independencia o el inicial proceso independentista que se estaba dando en ese momento, ¿no? Para el Río de la Plata. Y bueno, si bien, como decimos nosotros, por ahí no es una fecha que sería de particular elección para los historiadores en general, decidimos de todas formas que es un momento adecuado para generar conciencia acerca del papel de la historia y del papel de los historiadores, acerca del trabajo que nos compete con el pasado, y también del momento especial para generar conocimiento acerca del trabajo de los historiadores que estamos haciendo desde acá, desde la región, a través de la Facultad de Humanidades y a través de la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Y cuál es ese aporte que hacen ustedes desde la universidad? Se trabaja principalmente sobre nuestra historia más cercana en cuanto a geografía, digo, no en cuanto a tiempo. Y bueno, también ambas cosas, ¿verdad? La universidad crea la carrera de Historia en 1958, quiere decir que nosotros ya somos una carrera de 60 años. Tenemos ya cierta trayectoria y desde los inicios, cuando se crea la carrera, la idea de la carrera sigue la de los objetivos iniciales de creación de la universidad, que es la de atender a los objetivos de la región. Esa región, que es esta región nordeste, que vincula nuestras provincias de Chaco y Corrientes principalmente. Quiere decir esto que desde los inicios las investigaciones en historia han apuntado a reconstruir lo que ha sido el conocimiento del pasado de ambas provincias, de la región chaqueña en general, digamos, pero también de lo que hace a la provincia de Corrientes y toda el área de influencia de la provincia de Corrientes. Y eso es no solo desde tiempos vinculados a la ocupación de las poblaciones indígenas o a la llegada de los primeros españoles con la ocupación colonial, hasta también temáticas que hoy se han ido cambiando y que están vinculadas con la historia reciente, con los momentos más actuales o más cercanos en el tiempo. ¿Ha cambiado el rol del historiador en el transcurso del tiempo o sigue siendo el mismo? Porque me parece que por ahí lo llamamos incluso hasta para dar fe de algunas situaciones que han sucedido con determinadas perspectivas. Sí, bueno, digamos, tradicionalmente el historiador era ese historiador que nos daba, que podía dar fe de fechas, acontecimientos, y además la historia tradicional, como nos enseñaban en la escuela, estaba basada un poco en eso, ¿no? De hecho, también nuestras efemérides un poco nos obligan a esto, porque nuestras fechas patrias nos obligan a que estemos pendientes de esos acontecimientos importantes. Entonces, un poco
lo que se llama esa historia basada en hechos, pero que hoy se ha ido cambiando un poco, se trabaja más con la historia de los procesos, entender que las cosas, los hechos, los personajes se dan en un contexto y que tenemos que entender esos contextos históricos en los que se producen para poder dar explicaciones adecuadas. Qué importante. Entonces el papel del historiador ha ido cambiando también y por eso hoy hablamos, por ejemplo, de interpelaciones desde el presente al pasado para poder dar esas explicaciones. Qué importante eso que dice de entender cada situación de acuerdo al contexto, porque quizás con una visión actual nos costaría entender lo que sucedía en un contexto diferente hace algunos años atrás, ¿no? Sí, 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 exactamente. Muchas veces también cometemos el error de juzgar o aplicar términos que tienen que ver con situaciones de la actualidad a situaciones del pasado. Entonces, bueno, un poco eso también es el trabajo del historiador, el de promover el entendimiento de los contextos históricos y las circunstancias del pasado para que no hagamos esas, lo que se llaman anacronías, ¿no? Y es difícil, digo, porque bueno, a veces nosotros, por ejemplo, desde el rol del periodismo, y se lo escucha habitualmente a cualquier colega, dice, yo no quiero que me lo cuenten, quiero estar ahí para ver. Y tiene que un poco que ver también con la percepción de cada uno, subjetiva, digo, eso trasladado a la historia es complejo, ¿no? Porque uno tiene una visión particular de cada cosa. Sí, lo que pasa es que uno también tiene que entender, y esa también es una tarea nuestra, que la historia es una disciplina científica. Entonces, a pesar de que uno pueda tener una perspectiva que puede ser individual, también, como toda disciplina científica, tiene una perspectiva que es teórica, que es metodológica, y que uno, al investigar, se para, podríamos decir, desde ese punto de vista. Entonces es importante entender que un investigador, o sea, no solo histórico, sino un investigador social en general, lo hace desde un lugar, que es el lugar de su formación y el de la elección teórica metodológica con el que está trabajando. La historia está presente en todos nuestros niveles de estudio, desde la primaria hasta la universidad. ¿Cómo, ustedes de su rol de profesor, cómo observan el interés de los alumnos? Porque a veces también decimos, historia, y después lo tenemos presente todo el tiempo, porque como dice la historia, o no hay que repetir la historia, o nos ha enseñado la historia, es como que está después presente todo el tiempo, ¿no? Sí, es difícil. Bueno, uno de los grandes desafíos, y nos han planteado por ahí muchas veces la pregunta, es el tema de lograr el interés del alumno, ¿no? En lograr el interés del alumno en la historia. Muchas veces eso depende también de las individualidades, ¿no? Del profesor que da cómo acerca el conocimiento histórico al alumno. Y en ese sentido, eso nos pasa a todos. Vemos profesores más o menos agradables al alumno y que hacemos más o menos accesible el conocimiento histórico al alumno. Pero también existen herramientas de las que hoy se pueden hacer uso y se hacen uso para que el alumno, sobre todo el alumno de hoy, que tiene tanto acceso a la tecnología, sí, pueda trabajar con la historia, qué sé yo, el uso de internet, los documentales, que hay muchos y se han producido muchos en los últimos tiempos, la historieta. Entonces hay muchas variedades de recursos didácticos para poder hacer accesible el conocimiento histórico. Mencionó recién herramientas de internet y sí, digo, ustedes enseñan a usar esta herramienta, porque digo, si bien es una herramienta muy válida, pero también por allí nos permite acceder a información errónea quizás. Sí, sí, sí. Bueno, y ese es un desafío.
el de bueno, en Internet está todo disponible, pero tampoco todo es confiable. Pero así como trabajamos por ahí en un archivo, y también les tenemos que enseñar nosotros cuando estamos formando a nuestros futuros profesionales de la historia, ya sean docentes o investigadores, a trabajar con las fuentes, con los documentos, a trabajar en los archivos, en los diferentes archivos y bibliotecas, con las fuentes y los documentos para ver si son confiables, hacer ese trabajo heurístico y de interpretación de esos documentos. De esa misma manera tienen que hacer ese trabajo con lo que está disponible en la red, ¿no? En Internet. Bueno, profesora, muchísimas gracias por su visita, por venir a recordarnos y reafirmar este Día del Historiador, que como le decía, lo tenemos presente a lo largo de toda nuestra historia académica, y la verdad que su labor es muy valiosa, así que muchas gracias por su visita. Muchas gracias a usted por recibirnos.